Capítulo 02, La princesa Mia. Abre los ojos a una verdad cósmica. Guiso de hongos. Incapaz de creer lo que acababa de escuchar, la mente de Keithwood se quedó en blanco por un segundo. Hace unos minutos, todo había estado perfectamente bien. Ahora, era una emergencia en toda regla. La brusquedad desafiaba la comprensión. ¿Qué? Pero, ¿cómo? ¿Estábamos discutiendo la seguridad durante el festival de la víspera sagrada? Era raro que Refine expresara sus frustraciones, así que cuando lo hizo durante la reunión, llamó la atención de todos los presentes. Sus preocupaciones estaban bien fundadas, y todos estaban de acuerdo con la necesidad de tomar precauciones adicionales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablamos ahora de un guiso de hongos? La crisis había llegado, y lo había hecho sin previo aviso. Todo había comenzado con la reunión del Consejo Estudiantil para discutir el tema de la seguridad durante la fiesta de la Nochebuena. Ese día habrá mucho tráfico de entrada y salida de la isla, y gran parte de él serán invitados y visitantes extranjeros. Por supuesto, me gustaría asegurarles a todos que contaremos con impecables medidas de seguridad, pero... Su tono dubitativo hablaba por sí mismo, pero de todos modos procedió a explicar los retos a los que se enfrentaba. Pues bien. Veo que ningún país lo tiene fácil. Parado unos pasos detrás de Sion, Keithwood dejó escapar un silencioso suspiro. Era lo mismo en todas partes. Los perros viejos eran los más fiables, hasta que tenían que aprender nuevos trucos. La experiencia de toda la vida casi siempre iba acompañada de una calcificación mental. Cuanto más veteranos, más inflexible era su pensamiento, y más probable era que cometieran un grave error. La experiencia, se lamentaba, podía ser una bendición mixta. El reto consistía en que estos viejos fósiles aún tenían valor, pero dicho valor debía extraerse con cuidado. Sus habilidades, por muy rígidas que fueran, podían aprovecharse. La capacidad de asignar y utilizar óptimamente todos los recursos humanos era un rasgo que se exigía a quienes ocupaban puestos de liderazgo. No envidio su posición en este momento. Me pregunto si existe una solución decente para este problema, pensó con el tipo de interés casual que solo se concede a los que no están personalmente en el banquillo. Sin embargo, ese interés casual duró poco. En ese caso, ¿por qué no vamos a buscar hongos? La presidenta del Consejo Estudiantil procedió a encender un fuego directamente bajo su trasero. Diablos, su sugerencia ni siquiera tenía sentido. ¿Qué quería decir con en ese caso? ¿En qué caso? No había ninguna conexión lógica que pudiera encontrarse. Tragó, obligando a sus quejas a bajar por el bien de la propiedad, e instó a su mente a trabajar más duro. Era Mia la que hablaba. Era la gran sabia del imperio. Su propio maestro, Sion, la admiraba mucho, y él mismo había quedado impresionado por ella en múltiples ocasiones. Seguidamente, había alguna sabiduría profunda en su sugerencia. Tenía que haberla. Dulces soles en lo alto, esperaba que la hubiera. Rezó en silencio por la rápida dilucidación de esta imperceptible sabiduría, porque no podía quitarse de encima la preocupante sensación de que podría no existir. Cuando se trata de hongos, la princesa Mia tiene tendencia a perder la cabeza. Por alguna razón, tenía una intensa obsesión por los hongos, y eso le desconcertaba enormemente. Es una especie de el camino al corazón de un hombre es a través de su estómago. No, eso es demasiado ridículo. Con las cejas preocupadas, la estudió en silencio, esperando a ver cómo se desarrollaba esto. Lo siento, señorita Mia, pero ¿podría explicarme un poco más su idea? No estoy segura de entenderla, preguntó Refine, igualmente desconcertada. En lugar de dar explicaciones, Mia se limitó a sentir con la cabeza y a decir con suprema confianza, por favor, déjeme esto a mí. Le garantizo que la clave de la victoria está en un plato de exquisito guiso de hongos. Si quieres que alguien te escuche, tienes que agarrarlo por las tripas. Mia recordó unas líneas que había leído recientemente en un libro que le había prestado Chloe. Decía, el apetito es el más primario de los deseos de todos los humanos. Al tomar el control del apetito, se puede obtener el dominio sobre la persona. El pasaje había resonado profundamente en ella. Este libro contiene una verdad fundamental de la existencia humana.
Conmovida por la profundidad del libro, lo había devorado. Como resultado, su cerebro había evolucionado del modo romántico al modo gastronómico, permitiéndole dedicarse a la fermentación mental. La destilación final de esos esfuerzos fue la idea definitiva que acababa de presentar como solución, un exquisito guiso de hongos. Ese tipo a cargo de la seguridad, Santeri, ¿no? No tendrá ninguna oportunidad contra el estofado de hongos. Y eso no fue todo. El gran gastrónomo del imperio no se conformaría con una idea con un solo objetivo. Este era doble. Y darle de comer servirá como ensayo para la noche del festival de la víspera sagrada, cuando podamos reunir al consejo estudiantil para una fiesta privada de estofados. Según las crónicas de la princesa, Mia pedía a los príncipes que la custodiaran durante el festival, para luego evadirlos y escabullirse de la isla. Contempló que la llevaría a hacer tal cosa y logró elaborar una especie de hipótesis. Algo va a pasar, y sea lo que sea, va a hacer que quiera salir de la isla. No era mucho. Francamente, no estaba segura de creérselo ella misma. Su conocimiento de sus propias tendencias la hacía dudar de la probabilidad de que fuera a dar un paseo a medianoche a caballo. Siendo alguien que podía verse a sí misma objetivamente, sabía que era una persona cautelosa y prudente. Ahora bien, la validez de ambas cláusulas era quizá discutible, pero... aunque una caravana con los más exóticos pasteles se detuviera cerca del lago. Sabiendo lo que sé, estoy bastante segura de que no iría, había murmurado, pensando que no podría dejarse atraer por simples dulces. Entonces leyó el libro de Chloe y sus ojos se abrieron a una verdad cósmica. Incluso alguien con mucho autocontrol como yo puede descubrir que su fuerza de voluntad flaquea ante el deseo primario del apetito. Por ejemplo, si el día anterior al festival probaba un delicioso manjar, y alguien le pedía que fuera a por otro bocado al día siguiente, ¿podría resistirse? ¿Y si fuera realmente sabroso? Más que el guiso de liebre que había comido una vez. Se frotó la barriga. Por el momento, estaba llena. Podía resistirse. Pero, ¿y si llegaba el momento, y resultaba que estaba extraordinariamente hambrienta? Podría escabullirse, pensando tontamente que ahora que podía montar a Quolan como es debido, tenía la capacidad de escapar de algún bandido o lobo. Definitivamente no soy una glotona, pero, aún así, no estoy seguro de poder controlarme. Esto es, después de todo, un deseo primario al que me enfrento. La cruda naturaleza humana. Apuesto a que mucha gente acabaría haciendo caso a su instinto en una situación así. Y eso, suena exactamente como el tipo de cosa que esas serpientes tortuosas tratarán de explotar. Nunca se puede bajar la guardia con ellos. ¿Qué podía hacer entonces para resolver este dilema? Después de pensarlo mucho, se le ocurrió una idea. Suponiendo que este problema se produzca porque yo decida voluntariamente abandonar Saint Noel, ¿no tengo que asegurarme de que lo que ocurra dentro sea más atractivo que lo de fuera? Podría, por ejemplo, hacer que prepararan mucha comida muy sabrosa en la academia para que me sintiera más tentada a quedarme. Su conclusión entonces. Mi única salida es hacer una fiesta de guiso de hongos con el consejo estudiantil. Así, el proyecto Fiesta de guiso de hongos, cortesía de Mia, se puso en marcha silenciosamente.